Espero que se encuentren bien, qué alegría encontrarnos nuevamente por acá. Vamos a avanzar en nuestro estudio de Gálatas y lo primero que vamos a hacer es orar. Oremos. Padre, agradecemos este tiempo que usted nos da, agradecemos porque usted permite que por este medio podamos, Señor, estudiar su palabra, aprender de ella. Agradecemos, Padre, porque usted permite, Señor, a mis hermanas poder escuchar, Señor, y ver este video. Le pedimos, Señor, que usted guíe, Señor, las palabras, Señor, que saldrán de mi boca. Señor, permite, Señor, que sea yo primeramente, Señor, atesorando tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a mis hermanas, Señor, ante cualquier situación que estén viviendo, Señor. Tú, Señor, guíale, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentas, Señor, a tu voz y bendícenos. Agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanas, vamos a partir entonces leyendo estos 4 versículos. Recuerden que habíamos quedado en el versículo 27 en el estudio anterior y ahora vamos a avanzar estos 4 versículos. Entonces vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, del versículo 28 al 31. Dice así: Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Acá aparecen entonces estos versículos donde Pablo sigue exhortando a los Gálatas y sigue utilizando esta alegoría de Sara y Agar para poder decirles a ellos que lo que está pasando ahí en ese tiempo en la iglesia de Galacia era muy parecido a lo que sucedió con Sara y Agar, el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y bueno, mire, vamos a ir versículo por versículo. Y en el versículo 28 dice, versículo 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Y acá lo que está comparando a los Gálatas en ese entonces con Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa. Y le está diciendo que ellos también son hijos de la promesa porque la promesa era por fe. Recordemos que en el estudio anterior nuestra hermana nos decía o nos enseñaba que Abraham tuvo 2 hijos, uno que era de la promesa, que era Isaac, y el otro hijo que era de la esclava. Y si nosotras leemos estos pasajes de Génesis, dice que el hijo de la esclava nació bajo falta de fe. No tenía fe Sara en ese entonces, y lo que ella hizo fue humanamente tratar de que el plan de Dios se realizara. Y está después este hijo que es de la promesa, en el cual sí ellos creyeron, Sara sí creyó, Abraham sí creyó. Y si uno dice, bueno, el hijo de la promesa, ¿a qué se refiere esto? ¿Por qué él está diciendo a los Gálatas que son hijos de la promesa? ¿A qué promesa se refiere? Mire, y vamos a ir a Génesis. Vamos al libro de Génesis 15, del 5 al 6. Ahí vamos a encontrar esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Miren, leamos. Génesis entonces 15 del 5 al 6. Dice así. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. A esto se refiere el hijo de la promesa, porque Abraham creyó en esta promesa. Entonces por eso
Pablo le está diciendo a los hijos, a los Gálatas, que ellos son hijos de la promesa también. ¿Por qué? Porque han creído en Jesucristo como Salvador. Y recordemos que en ese tiempo los judaizantes querían que los Gálatas hicieran las obras de la ley para poder alcanzar esta salvación, y estaban en esa situación difícil en esta iglesia. Y Pablo le está haciendo entender con este ejemplo que los hijos de la promesa son aquellos que creyeron, así como creyó Abraham. Miren, si seguimos luego en el versículo 28, volvamos a Gálatas 28, perdón, Gálatas 4, versículo 28, perdón, sí, 29 ahora, vamos a ir al 29. Gálatas 4:29. Sigue Pablo exhortando a los hermanos y le dice lo siguiente: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces acá lo que le está diciendo Pablo, que como en ese tiempo el que había nacido de la esclava, que en este caso era Ismael, había perseguido al que había nacido de la promesa, que era Ismael, así también ahora. O sea, le dice, así como pasó en ese tiempo, está sucediendo ahora. Y eso aparece en Génesis también, en Génesis 16, 4. Miren, volvamos a Génesis 16, 4. Dice lo siguiente: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí primero está Agar, la madre de Ismael, mirando con desprecio a su señora, dice. Miraba con desprecio a Sara. Y Pablo está diciendo que el hijo de la esclava perseguía desde ese entonces, ¿cierto?, al de la promesa. Y más adelante en el capítulo 21, versículo 9, si vamos ahí, capítulo 21, versículo 9 de Génesis, dice: y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces, ahí a esto se refiere Pablo cuando dice que el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre en este caso, o al hijo de la promesa. Entonces Pablo lo que le está queriendo decir ahí es comparar a lo que pasaba con Ismael e Isaac y lo que está sucediendo en la iglesia, donde los judaizantes están persiguiendo a los creyentes que tienen una fe genuina y que creen que la salvación es por fe, no por hacer las obras de la ley. Y bueno, sigue Pablo mencionando al hijo de la promesa y al hijo de la esclava. Volvemos a Gálatas y vamos a avanzar al versículo que sigue. Vamos con el versículo 30. Dice: mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En este versículo, lo que le quiere decir Pablo, que así como en ese entonces Sara y Abraham tuvieron que echar a la esclava y a su hijo, y quedarse solo con el hijo de la promesa, porque como ya vimos en el versículo anterior en Génesis, había una disputa y Ismael se burlaba de su hermano, entonces ella decidió, y Dios también aprobó esto, porque le habla a Abraham y le dice: sí, lo que diga tu mujer, tú hazlo. Entonces la echaron. Y es bien importante lo que acá sucede, porque si bien Agar en una primera instancia, para que se cumpliera la promesa, como ella era estéril y además era de avanzada edad y no podía tener hijos, ella humanamente y desde su corazón nació esta solución de que Abraham tuviera un hijo con la esclava. Pero esta vez Sara ya era otra, era una persona con más fe. Entonces lo que ella hace es ya no pensar y no hacer lo que su corazón y su mente le dictaba, sino que lo que Dios ya había dicho, que en Isaac
se iba a cumplir esta promesa. Entonces, ¿ella qué hace? No lo piensa dos veces, no duda, y ella dice, sí, Ismael debe ser echado de este lugar, y Abraham se da esta petición porque, como les digo, Dios ya le había avisado que tenía que hacer lo que su esposa decía, y Ismael es echado de este lugar. Abraham prepara alimentos para poder enviarlo o echarlo de su lado, y lo tiene que hacer. Y lo que está diciendo Pablo en esta parte, en este versículo también, es que así como sucedió esta situación hace tantos años atrás, en la iglesia también de Galacia, ellos tenían que hacer lo mismo, tenían que echar o, o no hacer lo que decían los judaizantes, porque no podían estar las dos, eh, los dos mandatos juntos, era imposible, es imposible que creamos por fe, pero también creamos que somos salvos por obras de la ley. Entonces, somos salvos por gracia. Y por eso Pablo le muestra como esto, que es como tan tajante, como ejemplo de Sara y Abraham cuando tuvieron que echar de su lado a Ismael. Y le está diciendo a ellos que, bueno, a ese nivel es la gravedad de lo que está sucediendo en la iglesia de Galacia, que debería ser echada también, o no deberían permitir para nada que se mezclaran estas dos, eh, no se puede decir verdades porque hay una sola verdad, pero los judaizantes querían imponer a, a los gálatas o a la iglesia rudimentos como la circuncisión, por ejemplo, que iba en contra de lo que él con tanto trabajo había dado a conocer, que era el plan de salvación o la salvación que es por gracia. Entonces ahí Pablo hace también esta comparación. Luego, en el versículo 31, que es el último versículo, dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y acá, bueno, le está diciendo que ellos no son hijos de lo carnal, sino que son hijos de la fe. Y acá les está diciendo que ellos son, así como Abraham y Sara esperaron y tuvieron fe para esperar algo que no veían y algo que era tan imposible que sucediera como tener un hijo en la situación en la que ellos estaban, que primero eran de avanzada edad. Recordemos que cuando nació Isaac, Abraham ya tenía 100 años y su hijo Ismael tenía 14 años cuando tuvo que sacarlo y echarlo de ahí. Entonces, él dice que somos hijos, nosotros somos, no somos hijos de la esclava, como dice, somos hijos de la libre, sino de la libre. Entonces lo que está diciendo Pablo acá, esto es por fe. Y como dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Y en eso, hermanas, quiero que nos centremos en este estudio. Vamos a ver un poquito, porque de verdad que la Biblia habla tanto de la fe que eh, es imposible en tan poco tiempo poder abarcarlo todo, pero sí hay un libro y un capítulo tan interesante y tan hermoso que habla sobre la fe, y vamos a ir leyendo y nos vamos a ir dando cuenta cómo esta fe eh, fortalecía a estas personas. Miren, vamos a ir a Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos, vamos a ir al capítulo 11. Y primero lo que vamos a ver es el versículo 1, en relación a la fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces acá ya nos está diciendo que la fe, nosotras tenemos fe también, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué somos hijos de la libre? Somos hijos por la fe. Entonces acá en hebreo lo que nos está diciendo el autor, que nosotras tenemos fe, estamos esperando, hemos creído sin ver, ¿sí? Así también los Gálatas.
Ellos también habían creído, también esperaban una promesa, al igual que nosotros. Entonces, acá en este capítulo, que eh, sería bueno que usted lo leyera después con mucha atención, porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir leyendo solamente algunos versículos para poder ir viendo cómo esta fe sostenía a estas personas hace tantos años, y que también esa misma fe es la que nos puede sostener a nosotras. Así que es bien interesante, miren, vamos. Dice en el versículo 6, como ya les mencionaba, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, vamos a ser galardonadas, parece, según lo que dice acá. No parece, así va a ser. Nosotros no hemos visto y hemos creído. Y esa es la fe. Si seguimos después, mire qué bonito lo que dice sobre Noé. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir, perdón, no es ese, el 7, perdón. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Dice acá que con temor, dice que, dice preparó el arca, con temor preparó el arca, porque estaba creyendo algo que no había visto, pero él fue obediente y lo hizo. Y me imagino que fue esa fe la que le dio fuerza para construir un arca tan grande y para preparar tanto. No sé si lo hizo solo, quizás tuvo ayuda de sus hijos, lo más probable, pero debe haber sido un esfuerzo muy grande para él haber hecho esta arca, pero lo hizo porque tenía fe. Miren, ahora sí vamos a ir a Abraham. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, Dios le dijo, te voy a dar un lugar, y él salió y dijo, allá voy, creo. Y eso lo fortaleció también, le dio fortaleza. Luego, si seguimos en el versículo 11, que este versículo es muy hermoso, mire, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Acá también ella creyó, recibió fuerza. Luego, si seguimos, ahí aparece el versículo 24. Vamos al versículo 24. Dice, vamos a leer del 24 al 27, porque ya habla de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Qué bonito. Y qué lindo como el Señor también a nosotras, ¿no?, nos va diciendo por medio de estos grandes ejemplos que el invisible nos puede sostener en la dificultad. Eso sí, si nosotras miramos y le miramos a Él por fe y estamos en un constante pensar en sus promesas. Luego, en el 32-34, miren, dice del 32 al 34, recuerden que estamos en el capítulo 11, dice, y acá el autor, ya diciendo, hay tanto que decir, pero no alcanzo a decirlo todo, menciona y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Imagínense todo lo que él menciona, cómo soportaron. Pienso también en un Esteban,
en el Esteban que aparece en la Biblia, cómo soportó, pensando en lo venidero, pensando en el galardón. Y, y bueno, si seguimos avanzando en el capítulo 12, el versículo 1 y 2 de este mismo libro de Hebreos, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, nuestro tan gran, a ver, lo voy a volver a leer. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces acá, hermanas, la invitación es a poner los ojos ahí, a poner los ojos en nuestra fe, en lo que esperamos. Somos bienaventuradas porque hemos creído sin haber visto. Y quien daba la fortaleza a estas personas para poder soportar todo era su fe. Y nosotras somos parte. Nosotras, así como los Gálatas, también somos hijas de la libre, porque tenemos fe, tenemos esperanza. En cualquier dificultad que tengamos, en cualquier problema, necesidad, nuestra fe nos va a sostener. Es por eso que es tan importante saber y conocer de su palabra, para que por medio de ella nos sostengamos. Miren, vamos a leer también Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, estamos cerquita de Primera de Pedro. 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro, veamos, dice ahí. Dice acá, vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué bonito. Tenemos una herencia, tenemos mucho en qué pensar, hermanas. A veces pensamos más en lo terrenal. Somos peregrinas, somos pasajeras. Hay algo más allá, algo eterno, que no vemos, pero lo creemos por fe y somos bienaventuradas por eso. Entonces, hermana, vamos a leer ahora sí, como para ir finalizando, un pasaje que está en Efesios. Vamos a ir a Efesios 2. Efesios 2, 8, 9. Efesios 2, versículo 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este versículo es lo que quería que entendieran los Gálatas, que Pablo quería que entendieran los Gálatas. Somos salvos por fe. Y esta fe es la que nos mueve. Esta fe es la que nos fortalece. Así como fue fortalecida Sara, así como fue fortalecido Moisés en tantas dificultades que le tocó vivir. Nosotras, en nuestra fe, hermanas, las que nos sostiene. Eso sí, nuestros pensamientos tienen que estar siempre en el Señor. Siempre, en todo momento, puesto los ojos en Él. Ese puesto los ojos es una hora continua. Si usted lo hace, si usted está en un constante, pensando en el Señor, pensando en sus promesas, pensando en lo bienaventuradas que somos, en lo bendecidas que somos por ser sus hijas, por haber sido salvadas de la esclavitud, usted va a estar fortalecida. Y eso es lo que yo espero, hermana, que logremos. Eso es lo que yo espero, que con estas palabras seamos alentadas, podamos esforzarnos un poquito más y que nuestra mirada esté siempre en el Señor,
que siempre estemos pensando en esta fe, que siempre estemos pensando en lo que viene. Tenemos grandes promesas. Una de ellas es que Él venga y le vamos a ver cara a cara. Y esa tiene que ser nuestra principal motivación acá en la tierra, donde somos peregrinos, donde vamos a pasar dificultades, pero donde la fe en Él nos sostiene. Vamos a dar por finalizado este estudio, hermana. Espero que haya sido de bendición para usted como también lo fue para mí. Y vamos a orar para terminar. Oremos, hermana. Padre, agradecemos este tiempo que usted nos ha dado. Agradecemos su bendita palabra, Señor, que nos ayuda a aumentar nuestra fe, Señor, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Y usted nos da este privilegio, Señor, de poder tener su palabra, de poder estudiarla, escudriñarla, Señor, y ver cuánta riqueza hay en ella. Señor, agradecemos porque usted nos enseña, Señor, que tenemos que tener fe, que tenemos que mirarte a ti, Señor, mirando, Señor, lo eterno, mirando lo que no vemos, Señor, mirando por fe. Agradecemos, Señor, tu palabra y te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de mis hermanas, que tú, Señor, les fortalezcas en la dificultad, Señor, si hay alguna de ellas que está pasando tribulación, Señor, angustia, persecución. Tú, Señor, fortalécele, Señor, y guíale, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor, y agradecemos nuevamente por tu eterno amor, Señor, por tu eterna misericordia, Padre, y también por esa salvación tan hermosa que nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Bendícenos, Padre, y ayúdanos cada día a buscarte y amarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanas. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Chao.